Bueno, primero que nada agradecerles su tiempo y la amabilidad de compartir el conocimiento que tiene a lo largo de estos años. El doctor José Alonso Díaz Guillén es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Saltillo. Él obtuvo su ingeniería en materiales en el Instituto Tecnológico de Morelia. Fue maestría en ciencia e ingeniería cerámica en el CIMBESTAB, Unidad Saltillo, y su doctorado en ciencias en ingeniería metalúrgica y cerámica también en CIMBESTAB, Unidad Saltillo. Su área de interés, bueno, incluye el desarrollo de materiales avanzados para su uso en generación alternativa de energía y como recubrimientos de alta temperatura en turbinas de gas. Tiene más de 40 publicaciones internacionales, 100 trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, director y codirector de 29 tesis de financiadas de ingeniería, 8 de maestría y 5 de doctorado. Actualmente es revisor de algunas revistas importantes internacionales, JCR, tiene más de 850 citas globales y es evaluador, bueno, del CONACYT, del Tecnológico Nacional de México y del PRODEF. Él es el responsable del grupo de investigación de energía y materiales del Instituto Tecnológico de Saltillo y es investigador nacional nivel 1. Esta mañana el doctor Alonso Díaz nos va a platicar sobre cerámicos avanzados para celdas de combustible de óxido sólido. Nuevamente te agradezco tu presencia, doctor, y bueno, es todo tuyo el escenario. Bienvenido. Ya estamos oyendo, no te estamos oyendo, sí vemos tu presentación. Ahora, ¿Me escuchas? ¿Sí, verdad? ahora sí Ahora ya te sí. escuchamos Muchas gracias. y vemos tu presentación también. Ok. Gracias. Gracias, doctor Ismael, mi buen amigo el doctor Ismael Verde. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Sociedad Mexicana de Electroquímica por permitirme ser parte de este importante taller de conversión de energía. Gracias igualmente a todos los organizadores, al doctor Javier. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy, pues, digamos, me parece un buen complemento el hablar de un tipo de celdas de combustible que son un poco menos conocidas, pero igualmente importantes y que es una tecnología que en un futuro seguramente se va a desarrollar mucho más de lo que hasta la fecha se ha desarrollado y aprovechando ese boom del hidrógeno actual y futuro, en un futuro cercano, seguro que va a contribuir a la generación de energía eléctrica alternativa de una manera bastante eficiente. Voy a hablar inicialmente del contenido de esta presentación. Vamos a hablar de materiales cerámicos avanzados basados principalmente en ceratos, es decir, óxidos de serio dopados y circonatos de elementos lantánidos para su uso en celdas de combustible de óxido sólido o por sus siglas en inglés Solid Oxide Fuel Cells. Entonces, basamos el contenido de la presentación en el funcionamiento básico y aplicaciones de una celda de combustible, en las problemáticas que actualmente se presentan en ese tipo de tecnologías, en posibles soluciones a esas problemáticas o algunas de las posibles soluciones a esas problemáticas con el uso de materiales cerámicos avanzados. Algunos resultados del equipo de trabajo del Tecnológico Nacional de México e Instituto Tecnológico de Saltillo, particularmente el grupo de investigación en energía y materiales. Eh, Resultados representativos, digamos, en un pequeño caso de estudio, y algunas aplicaciones alternativas de estos materiales como recubrimientos de barrera térmica, es decir, aplicaciones que son, digamos, o que han sido encontradas producto de las características de los materiales desarrollados, es decir, materiales versátiles que no solo pueden ser utilizados en generación de energía para celdas de combustible, sino además pueden ser también aplicables en tecnologías como recubrimientos de alta temperatura para turbinas de iones. Esa parte está un poquito más alejada de la temática del taller, entonces es bastante breve, simplemente para mencionar alguna aplicación adicional. Y finalmente una breve conclusión sobre la temática mostrada en esta presentación. A grandes rasgos, ¿para qué nos sirve una celda de combustible en general y particularmente una de óxido sólido? Pues permite generar energía eléctrica a partir de una reacción química entre hidrógeno y oxígeno. Digamos, ya hemos hablado o ya se ha hablado con las excelentes presentaciones de los investigadores que me precedieron, investigadoras, sobre las reacciones químicas que suceden en este tipo de tecnologías
A grandes rasgos, en el caso de una celda de combustible de óxido sólido, esas reacciones se llevan a cabo a muy alta temperatura, entre a lo mejor 700 y 1000 grados centígrados, en comparación con el funcionamiento de otro tipo de celdas de combustibles que a lo mejor están por debajo de 200 grados centígrados. En este caso se necesita una gran cantidad de calor para que el sistema funcione y se permita generar energía eléctrica. Entonces, por una parte inyectamos hidrógeno, por otra parte inyectamos aire, y el aire, digamos que el oxígeno del aire reacciona con electrones que vienen del circuito externo, entonces generan la energía eléctrica, se ionizan, y esos iones eléctricamente viajan a través del electrolito sólido para llegar al otro lado de la celda, es decir, al ánodo, y reaccionar con el hidrógeno que se está inyectando. Ese hidrógeno eh, libera, o se liberan, digamos, 4 electrones de esta reacción, digamos, haciéndola compacta, y se libera vapor de agua a alta temperatura. Normalmente este tipo de reacciones son exotérmicas y generan una gran cantidad de calor, lo que puede ayudar o contribuir a que la celda se mantenga a alta temperatura, o contribuir a que el calor, digamos, se mantenga en el sistema, y la celda pueda seguir teniendo, perdón, la eficiencia que se necesita. ¿Qué conviene? Digamos, conviene en este tipo de sistemas que el electrolito sólido, que es el corazón de la celda, sea bastante delgado, para que los iones de oxígeno puedan pasar a través del electrolito, de un lado, de un cátodo hacia el otro, pasar a través del electrolito, eh, pero que no haya porosidad, es decir, tiene que ser un material denso, para asegurar que no hay una interconexión y que pueda pasar un gas de un lado a otro, simplemente a través del electrolito. Entonces tiene que ser denso, permitir únicamente el paso de átomos cargados eléctricamente, iones de oxígeno, perdón, y ser un muy buen aislante eléctrico en cuanto a conducción electrónica, para que los electrones pasen por el circuito externo y no a través del electrolito. Entonces eso ayudaría, bueno, mejor dicho, contribuiría a disminuir la eficiencia de la celda. Entre más delgado sea el electrolito, mucho mejor. En estas, digamos, micrografías tenemos espesores más o menos de a lo mejor 20 micras. Esos espesores pueden incrementarse a lo mejor a 200 micras, pero la idea es que sean lo más delgado posible. Puede ser entonces una celda en forma laminar, eh, una lámina de un cátodo, una lámina de un ánodo y un electrolito, digamos, compactas, y tener un stack de una gran cantidad de celdas para asegurar la producción de energía necesaria a partir del hidrógeno. ¿Cuáles son las ventajas en el caso de este tipo de celdas de combustible que pudieran ser con respecto a otras celdas, o ventajas, digamos, como tal, como proceso de generación de energía? Pues que hablando de una transición energética hacia el uso, o a la descarbonización, digamos, o al uso total de combustibles limpios, o de energías limpias, estas celdas sí funcionan con hidrógeno, pero también pueden funcionar, a lo mejor no de la manera más eficiente, pero también pueden funcionar con otro tipo de combustibles, como metano, como gas natural. Son dos que menciono ahora, pero pueden utilizar mucho, o una mayor cantidad diferente o diversa de combustibles. Entonces, en esa transición energética, que a lo mejor nos toma algunos años hacia la total descarbonización, podemos seguirlas utilizando, podemos utilizarlas a partir de diferentes combustibles, sobre todo cuando tengamos, digamos, algunos incrementos notorios en el uso o en el costo, mejor dicho, de algún tipo de combustible. Se puede sustituir por otro, aunque obviamente el objetivo principal es su utilización a base de hidrógeno como combustible, y de hidrógeno verde principalmente. Una ventaja adicional es la ausencia de partes móviles en el proceso de generación de calor producto de esa reacción química, generación de calor que puede ser reutilizado utilizando intercambiadores de calor, generación de vapor de agua que igualmente puede ser utilizado, es decir, gas que sale o que puede salir de la celda producto de la reacción, y en muchos casos una alta eficiencia cuando además de la celda de combustible, se pueden instalar dispositivos complementarios como una turbina, por ejemplo, de vapor o de gas, y un intercambiador de calor para estar recuperando tanto el gas generado como el calor producido de la reacción química.
así como obviamente ausencia de gases de efecto invernadero cuando utilizamos hidrógeno como materia prima, como combustible, pues. Eh, ¿Cuáles son las aplicaciones principales? Lo más básico, digamos, es orientarla hacia sistemas de generación estacionaria, un sistema que a lo mejor una planta generadora a través de celdas de combustible que pudiera generar a lo mejor 250 kilowatts, una planta grande de unos 10 metros de largo, a lo mejor dos de ancho y digamos todo el sistema completo. No voy a hablar de detalles de ese sistema, pero eh, puede llegar, o eso sería lo ideal para un sistema estacionario, o sistemas más pequeños para unidades de poder auxiliar, por ejemplo, en vehículos, por ejemplo, en aviones, por ejemplo, en vehículos con motores diésel, en los que los, perdón por mi uso, que los gases de salida, digamos, se encuentran a una alta temperatura, pueden ser aprovechadas esas temperaturas para, o ese calor generado para mantener la celda funcionando, y pueden ser instalados en dispositivos, en vehículos, digamos. Es un poco más viable el uso de otro tipo de celdas para esas aplicaciones, pero las celdas de combustible de óxido sólido pudieran tener igualmente esa particularidad. El uso de dispositivos híbridos. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con el uso de dispositivos híbridos? Me refiero a la posibilidad de que una celda datada o cercana a un electrolizador, y entonces estar generando el hidrógeno, digamos, como materia prima directa para la alimentación, perdón, de la celda. Existen algunas celdas o algunos prototipos de celdas de combustible de óxido sólido que pueden ser o funcionar de manera inversa, es decir, que cuando se les aplica oxígeno e hidrógeno pueden estar generando energía eléctrica más de ese vapor de agua a alta temperatura, pero por el contrario, cuando puedes aplicar una diferencia de potencial de la red eléctrica y pueden estar generando hidrógeno como combustible, es decir, como electrolizadores. Ese es digamos, un desarrollo que está iniciando, pero que en un futuro va a ser prácticamente real, y es decir, cuando tengamos en la línea de energía, por ejemplo, municipal, picos de corriente, podemos estar utilizando ese exceso de corriente para generar hidrógeno, y cuando tengamos disminución de la corriente podemos estar generando energía eléctrica a partir de la celda de combustible. Son tecnologías que si se invierte adecuadamente en ellas, seguro que van a generar bastante utilidad y contribuir de una manera bastante adecuada a la sustentabilidad. Sin embargo, algunos problemas que han hecho que no ganen, digamos, o que ganen poco espacio en el terreno energético actualmente, tanto mundial como nacional, pues es, por ejemplo, el tiempo de arranque, el hecho de tener o de requerir temperaturas de alrededor de 700 a 1000 grados centígrados, pues necesitamos tiempos de arranque relativamente lentos en lo que se calienta el sistema, y las mismas temperaturas de operación que también pueden ser la causa de problemáticas en la estabilidad de los componentes. Los componentes principalmente están hechos de circonia estabilizada con más o menos 8% molar de itria, de óxido de itrio para el caso del electrolito, es su conductor rápido de iones oxígeno. Un CERMET, un sistema circonia estabilizado con itria con níquel, como en el caso del ánodo, y un manganato, manganita de lantano y estroncio para el caso del cátodo. Eh, como hablamos de altas temperaturas, la estabilidad de esos componentes normalmente se encuentra en riesgo producto de esas altas temperaturas, diferencias de coeficiente de expansión térmica, diferencias en estabilidad de esos componentes, dando lugar en muchos casos a separación de componentes, y en otros muchos a las reacciones en estado sólido en la interfaz cátodo o electrolito, en esta interfaz que producen sistemas como, es decir, reaccionan químicamente los componentes de la manganita de lantano con la circonia estabilizada, y dan lugar a fases como circonatos de lantano o circonatos de estroncio, que no son tan buenos conductores de iones, es decir, no permiten tan fácilmente el paso de esos átomos cargados eléctricamente, y entonces disminuye notoriamente la eficiencia de la celda de combustible. Eso se da después de cierto estado de la celda,
y disminuyen entonces su vida útil. Eso aunado al costo elevado de los materiales para que diseñarlos de acuerdo a las temperaturas necesarias y tienen un efecto importante entonces en la durabilidad. O algunas de las propuestas o posibles soluciones con los materiales que se proponen en este trabajo para resolver esas problemáticas estarían orientadas a disminuir las temperaturas de operación de estas celdas a alrededor de 500, 650, a lo mejor 700 grados centígrados, pero la idea es disminuirlas para no poner tanto en riesgo la eficiencia de los componentes, las posibles reacciones químicas, diferencias en coeficientes de expansión térmica, entre otras posibles soluciones que pueden ser propuestas. ¿Y cuál podría ser una de esas soluciones? Pues sustituir al material que compone al electrolito por otro material que tenga mayor estabilidad, es decir, que no tenga la posibilidad de reaccionar con los electrodos y que tenga mejores propiedades eléctricas. ¿Por qué tiene que tener mejores propiedades eléctricas? Porque como vamos a disminuir la temperatura de operación, tiene que seguir teniendo la facilidad de esa transferencia de iones a través de sí, pero a menores temperaturas. Entonces, por eso hablamos de mejores propiedades eléctricas. ¿Y por qué hablo de propiedades eléctricas? Porque estamos hablando de transporte de carga, de átomos cargados eléctricamente, en este caso átomos de oxígeno. ¿Y cuáles serían entonces los requerimientos en cuanto a un electrolito buscando resolver esa problemática? ¿Cuáles serían los requerimientos? Pues un material que tenga una alta conductividad iónica, que tenga una muy baja conductividad electrónica, que no permite el paso de electrones, pero sí de iones. Y para ello se necesita un material que esté defectuoso, entre comillas. ¿Por qué digo defectuoso, entre comillas? Porque necesitamos que tenga huecos, que tenga posiciones vacías donde debería de existir un átomo y no lo existe. eh, Estamos hablando de una vacancia. Entonces tendría que haber vacancias de átomos de oxígeno y que sea una celda suficientemente grande para que tenga sitios intersticiales, es decir, los huecos entre los átomos sean suficientemente grandes para que a través de ellos se puedan deslizar o sea más fácil la difusión de átomos de oxígeno y puedan viajar esos átomos desde el cátodo hasta el ánodo y contribuir a esa eficiencia de la celda de combustible. Además de la estabilidad a altas temperaturas y de esa compatibilidad que les menciono con los electrodos. Y uno de los materiales propuestos que ha sido muy estudiado es el óxido de cerio, la ceria también conocida, que presenta una estructura como esta. Esta estructura se conoce como fluorita, en donde los átomos de cerio son los de color verde y los átomos de oxígeno los de color rosa o morado, más o menos. Eh, cuando tenemos ese óxido de cerio simple y estable, realmente no parece o no se ve que exista, digamos, un espacio por el cual pudieran difundir los átomos de oxígeno. Entonces tenemos que modificar su estructura. Y eso pasa con muchos materiales. Tenemos que modificarlos para dar lugar digamos, a piezas o a componentes que tengan propiedades diferentes. En este caso, lo que tenemos que hacer es sustituir parcialmente los átomos o sustituir una porción de átomos de cerio por átomos que tengan una diferente valencia, en este caso, o algunos elementos lantánidos. Eso da lugar a la serie dopada con samario. La diapositiva siguiente tenemos, digamos, cómo podemos mejorar esas propiedades o generar esos huecos que queremos generar, esas vacancias de oxígeno. Asumimos que tenemos esa celda de óxido de cerio, esa celda cúbica, y lo que hacemos en esa celda, a lo mejor estoy exagerando porque el porcentaje de reemplazo normalmente no es el 50%, es mucho menos, a lo mejor 10% es mucho menos, pero aquí lo intento hacer más exagerado para que sea más evidente. Imaginemos que sustituimos la mitad de los átomos de cerio por átomos de un elemento lantánido como el samario. Entonces lo que haríamos, asumimos que en esta fórmula, por ejemplo, cerio, obviamente aquí tenemos cerio 1, oxígeno 2. Entonces lo que hacemos es sustituir la mitad, estaríamos en samario 0.5, cerio 0.5, oxígeno 2. Pero este sistema, aunque realmente no muestra, digamos, o no refleja electroneutralidad de carga. ¿A qué me refiero con ello? A que la sumatoria de cargas de los eh,
aniones y cationes sea igual a cero. En un caso tenemos 3.5 positivo y en otro caso tenemos 4 negativo. Entonces, ese sistema no es estable. Pero la misma naturaleza, digamos, hace que ese sistema se modifique para llegar a la estabilidad. Y lo que sucede en el sistema es que se remueven cierta cantidad de átomos de oxígeno para que la sumatoria de cargas sea la misma, porque hay un oxígeno que ya no tiene que estar enlazado ahí, porque la sumatoria de cargas, digamos, la cantidad de cargas de oxígeno es excesiva. Entonces, no es que el sistema libere como gas un átomo de oxígeno, no sucede así, sino que nosotros diseñamos o se diseña eh, una reacción química de síntesis para dar lugar a ese material y en lugar de añadir esa cantidad de oxígeno que inicialmente lo íbamos a hacer, añadimos menos, como íbamos a añadir tanta cantidad de óxido de serio, ahora vamos a añadir menor cantidad, generar una reacción química para que se forme una nueva fase que tenga, en este caso, esas vacancias. Entonces, no es que las generemos en el material ya existente, sino que cuando lo sintetizamos es cuando ya no se incorpora un átomo en esa posición donde debería de incorporarse. Entonces, lo que tenemos aquí son como unas 1000 celdas unitarias de ese óxido antes de ser dopado. Imagínense o imaginemos si podemos hacer eso con cada una de las celdas unitarias, entonces volvemos al material con una gran cantidad de efectos y lo transformamos en un conductor de iones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente eh, hacer, digamos, o aplicarlo en una celda de combustible, aplicar diferencias de potencial y hacer que o comprobar que efectivamente se está comportando como un conductor iónico. Si esta distancia, digamos, este lado es a lo mejor de 50 angstroms, imagínense lo que podemos hacer en un material de micras, digamos que lo podemos transformar, y no solo en estas propiedades, sino en propiedades térmicas. Igualmente, las vacancias normalmente ayudan a disminuir notoriamente la conductividad térmica un material, entonces eso le da versatilidad al sistema y podemos aplicarlo en otras tecnologías. ¿Cuáles son los métodos que hemos utilizado o que hemos propuesto para desarrollar estos materiales? Son uno que se conoce como química con martillo, digamos coloquialmente, que realmente es mecanoquímica, son procesos de molienda mecánica de alta energía, utilizando diferentes molinos. El que utilizamos en el laboratorio es un molino planetario, cuyo nombre está relacionado obviamente con que se asemeja al movimiento de los planetas, tanto, bueno, de rotación y de traslación alrededor de eso. Entonces, con eso se pueden generar muy altas velocidades de molienda sin presentar fenómenos de centrifugado, es decir, que la cola y el medio que estamos, y el material que estamos moliendo se quede pegado a las paredes del contenedor, sino que realmente lo que sucede es que es un proceso que se hace más eficiente por el giro continuo de un contenedor de molienda, como el que tenemos aquí, que es de silicona estabilizada con litio. El giro continuo sobre su propio eje y alrededor de este plato base que permite hacer mucho más eficiente el proceso. Entonces, lo que se hace normalmente para desarrollar estos materiales, proponer inicialmente los materiales, en este caso sería dopada con samario y sería codopada con samario calcio y samario zinc. Estos dos, tanto calcio como zinc, se añaden debido a que la serie, el óxido de serio es difícil de sinterizar, entonces es necesario sinterizarlo a menores temperaturas, es decir, densificarlo y obtener materiales densos a menor temperatura, que eso también va a ayudar en el proceso de síntesis y consolidación de los materiales. Pues lo que hacemos es moler estas mezclas de óxidos a diferentes tiempos para determinar un tiempo óptimo para que se lleve a cabo la reacción. ¿Cómo se lleva a cabo la reacción? Simplemente por impacto entre la mezcla, bueno, impacto a la mezcla, ya sea por dos bolas que están chocando o por la pared del contenedor y una bola que está impactando. O sea, sí, esos pequeños impactos, aunque podríamos verlos como de baja energía, realmente pueden generar temperaturas hasta de 500 grados centígrados simplemente en esa zona del impacto, temperaturas, digamos, como instantáneas. Tenemos que caracterizar esos materiales, por ejemplo, por métodos de difracción de rayos X para corroborar que efectivamente estamos obteniendo este material de serie dopada. Eh, Posteriormente, consolidarlos, como son pruebas preliminares, entonces podemos fabricar una pastilla por prensado uniaxial y después caracterizar tanto morfológicamente esa pastilla como
eléctricamente para corroborar si sí o si no es tan buen conductor iónico como lo deseamos o como debería, y puede ser o no utilizado en sustitución de la zirconia estabilizada con litia como electrolito en celdas de combustible. Podemos también analizar propiedades térmicas. ¿Por qué son importantes las propiedades térmicas en una celda de combustible? Eh, Realmente conviene que las propiedades térmicas de los tres componentes sean lo más parecido posibles para que, digamos, la expansión, contracción, liberación de calor sea la misma en todo el sistema y no haya gradientes también gradientes de expansión o contracción y la generación de fracturas en el mismo sistema. Entonces conviene que las propiedades térmicas sean lo más parecidas posible. Normalmente estos son materiales aislantes térmicos, sobre todo para el caso del electrolito es un muy buen aislante térmico. Los otros, tanto cátodo como ánodo, serían un poco menos, sobre todo por el ánodo, que es un material compósito, pero la idea sería que las propiedades térmicas fueran muy parecidas de unos con otros. Y entonces lo que hacemos es corroborar que por molienda mecánica, por ejemplo, este patrón es el que corresponde a la materia prima de partida antes de moler. Se ven algunos picos correspondientes a las materias primas. Y ese proceso de molienda de alta energía lo que hace es que desordena inicialmente el sistema, empezando a eliminar los patrones, sobre todo el patrón del óxido de samario, dando lugar a fases que ya después de 20 horas de molienda ya prácticamente son puras. Tenemos que hacer a lo mejor un zoom sobre los patrones para corroborar que la ausencia de algunos patrones de difracción de las materias primas de partida, y posteriormente lo tratamos térmicamente para corroborar el efecto que tiene este tipo de materiales con la incorporación de calor y asegurar su estabilidad. Eh, Hasta temperaturas, digamos, máximas de 1500 grados centígrados. Una problemática que hemos encontrado en este tipo de sistemas, particularmente en el caso de la serie dopada con elementos lantánidos, incluyendo samario, gadolinio, neodimio, disprosio, por ejemplo, o lantano, es que a altas temperaturas, a alrededor de 1500 grados centígrados, aparentemente sinteriza bien. Aquí en el inciso A de esta micrografía obtenida por MED, se observa que sinteriza bastante bien, pero a menor escala nos damos cuenta que la superficie tiene poros, como por salida de gases tiene burbujas. La propuesta es que estos poros y estas burbujas están relacionadas con la descomposición con el cambio en estado de oxidación de serio 4 a serio 3, y eso genera digamos, liberación de oxígeno. Ese oxígeno liberado en forma de gas puede ser responsable de este tipo de burbujas. Y si lo vemos en la pastilla, digamos, tomadas por una foto simple, vemos grieta, bueno, no vemos superficialmente las grietas, pero aquí se alcanza a notar como que una separación parcial de un lado y otro de la pastilla. Eso es muy común en las piezas sinterizadas a 1500 grados centígrados. Entonces lo que hacemos es, eh, con el hecho de incorporar ese calcio y ese zinc que les comentaba, tratar de obtener piezas bien sinterizadas a menores temperaturas. Simplemente las temperaturas de operación propuestas de 650 o menor temperatura, digamos que no son riesgosas para que sucediera esto, pero siempre es bueno, digamos, tener una especie de colchón en cuanto a estabilidad de estos materiales. Esta fase de abajo es la misma, pero a 1350 grados centígrados, en donde se ve una superficie con granos más pequeños, con digamos, una superficie no tan plana, pero que es aceptable para la aplicación necesaria. Sin embargo, consideramos o se considera que esta temperatura sigue siendo alta, entonces a lo que se decidió avanzar fue a 1200 grados centígrados y buscar con esos codopantes, el calcio y el zinc, que llegáramos a una temperatura de sinterización menor. Resultó que con el zinc funcionó bastante bien. Aquí prácticamente tenemos la ausencia de poros. En el caso, este es el caso del sistema dopado con samario, que no tiene calcio ni zinc. Este es el de calcio, se ven algunas porosidades. En este caso se beneficia bastante bien la incorporación de esas pequeñas cantidades
aditivos de sinterización, le llamamos sinterinates, que son, digamos, que promueven una mejor densificación y una mejor sinterización. Entonces, para este caso particular, obtuvimos una fase extensa utilizando simplemente esa pequeña cantidad de zinc. Y luego analizamos las propiedades eléctricas por espectroscopía de impedancia eléctrica para asegurar, digamos, que este material presenta las características adecuadas para ser utilizado. En ese sentido, la parte más importante de los estudios es esta, digamos que es como la conclusión de propiedades eléctricas eh, por espectroscopía de impedancias, en donde se muestra tanto la conductividad, es decir, qué tan fácil permite el paso de los átomos cargados eléctricamente de la serie dopada con samario y de la serie dopada con samario y calcio y samario y zinc. Los resultados, digamos, reflejan que el hecho de incorporar tanto calcio como zinc a esa serie dopada con samario incluso mejora ligeramente la conductividad iónica y entonces es un beneficio igualmente en tanto a sinterización, pero también en cuanto a propiedades eléctricas. Resulta que también esas valencias de más 2 del caso del calcio y zinc ayudan a generar una ligeramente mayor cantidad de vacancias de oxígeno y pueden mejorar igualmente la conductividad iónica sin afectar las propiedades. Entonces, ¿qué sigue de esta parte? Pues sigue corroborar que estos materiales son buenos comportándose en una celda de combustibles, parte que esa no la llevamos a cabo nosotros, la tenemos que hacer en colaboración con otras instituciones extranjeras, pero digamos que la viabilidad se ve demostrada con este tipo de resultados. Y entonces esas vacancias de oxígeno que les mencionaba, hacen que el material se vuelva no solo buen conductor iónico, sino también un muy buen aislante térmico. Y entonces hay una alternativa que voy a hablar brevemente, que es utilizarlos, pero ahora como recubrimientos de piezas metálicas expuestas a altas temperaturas. Esto va un poco alejado de la temática como les digo, de la temática del taller, pero igualmente ante la transición energética posible hacia la descarbonización de la industria aérea, también es necesario hacer más eficientes los sistemas de turbinas, por ejemplo, de aviones, permitiendo que con la misma cantidad de combustible y la misma mezcla operen a mayores temperaturas y entonces la presión de los gases sea más alta y entonces el empuje, por ejemplo, de una turbina de gas como la que vemos de este lado, es una turbina de un Airbus A380. Normalmente esos aviones llevan 4 motores con una capacidad a lo mejor de empuje de unas 40 a 45 toneladas y que normalmente las reacciones químicas, bueno, las explosiones internas del combustible con el oxidante generan temperaturas de hasta 1700 grados centígrados que en la superficie de las cámaras de combustión o de los componentes metálicos de ellas y de estas y de los alaves de los motores, los alaves traseros, esta parte está de color como amarillo o naranja, eh, generan muy altas temperaturas, a lo mejor de 1200 en esa zona, porque tienen algunos sistemas de enfriamiento de los que no voy a hablar con detalle, pero que ayudan a que no sean esos 1700, sino a lo mejor 1200 grados centígrados. Aún así están muy altas esas temperaturas. Lo que se hace entonces es desarrollar materiales cerámicos que recubran tanto cámaras de combustión como los álabes, estos álabes de turbinas, la parte trasera, que los recubran y entonces como los protegen de alta temperatura y también son muy buenos aislantes térmicos, las temperaturas, digamos, o el calor acumulado permite mayores temperaturas y por lo tanto una mayor estabilidad, como les decía, de los gases y entonces el empuje es mucho más eficiente. Eso en esta transición energética, al menos en estos próximos años, es bueno porque digamos que estamos generando mayor cantidad de energía con la misma cantidad de combustibles, perdón, de desechos contaminantes. La idea es cambiar tecnologías, pero en esa transición lo podemos hacer. Nos dimos cuenta en determinaciones de conductividad térmica que
Está calculada a partir de datos de difusividad térmica por la técnica del pulso láser, de capacidad calorífica por calorimetría diferencial de barrido y de densidad por el método de Arquímedes. Así se calcula la conductividad térmica en estos materiales, que no eran, digamos, estos materiales tan buenos aislantes como los reportados para la silicona estabilizada con ITIA, que también es el material que se utiliza como recubrimiento de alta temperatura. Es decir, que en ambas tecnologías, tanto de celdas como de recubrimientos, pues, es importante, digamos, resolver las problemáticas de la silicona estabilizada con ITIA. Entonces, se decidió utilizar un material que normalmente es conocido como presentar mejor, por presentar mejores propiedades térmicas. Aquí lo que queremos no es que esté más arriba, sino que esté más abajo. Y se optó por modificar a la serie dopada con samario con cierta cantidad de circonio del mismo componente de la circonia estabilizada con itia, llegando a menores conductividades térmicas, que todas están por debajo de la reportada para esa circonia estabilizada con itia. Falta, digamos, en la parte de propiedades eléctricas de estos sistemas para ver qué tan buenos son en la parte de su aplicación en celdas de combustible de óxido sólido. Aquí hay algunos datos que todavía nos falta corroborar, están medio salidos de lo que es, digamos, del rango que esperaríamos. Son transiciones que tenemos que analizar, pero en su mayoría presentan buenas propiedades en cuanto a la aplicación deseada. Esto ocupa el caso de recubrimientos. Y bueno, pues muchas gracias. Una breve conclusión es que a grandes rasgos, indudablemente vamos a llegar a la descarbonización. Indudablemente en unos años el hidrógeno va a ser uno de los combustibles más utilizados, sobre todo el hidrógeno verde. Para ello, tanto países como investigadores estudiantes, tenemos que invertir una gran cantidad de tiempo. Los gobiernos es necesario una gran cantidad de inversión, tenemos que tener nuevas ideas, tenemos que invertir en educación, tenemos que fomentar esa necesidad por el uso de energías alternativas hacia tanto niños como jóvenes, hacia nuestros colegas, y seguramente eso nos va a llevar a un mucho mejor destino del que, digamos, o del proceso que actualmente caminamos. Muchas gracias en nombre del Grupo de Investigación en Energía y Materiales del TEC Saltillo. Gracias a los organizadores y me quedo como siempre con un agradecimiento de una tesis de posgrado presentada en 2011, que se me quedó grabado, que dice: dedico este trabajo a mi país, México, nación de grandes hombres y mujeres, que se abrirá camino incluso ante cualquier nube negra que surja en el horizonte. Muchas gracias. Eh, mu- Muchas gracias, doctor Alonso. Te agradezco mucho tu interesante presentación. Nuevamente damos un aplauso virtual desde todos los lugares, todos los que estamos presentes. Muchas gracias, por el tiempo y la presentación. Al final, reitero, vamos a continuar con el debate.